Jordán, porque eso vino Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a reconocer a las personas su pecado, y por eso le decía: arrepiéntanse, porque están pecando. Él no tenía temor de decir, y estaba siempre al lado del Jordán, porque el Jordán representa humillación, y él los bautizaba en ese momento para arrepentimiento, porque él vino a abrir el camino para que la gente se arrepintiera. Y entonces dice que sucedió esto en Betábara. Y yendo al último verso, en el 29 dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista vino a abrir el camino para el arrepentimiento, pero el que quitó el pecado fue Cristo nuestro Salvador. Y entonces Betábara, mis hermanos, esa es una casa que significa la casa del transbordador. Cuando dice estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, la palabra Betábara, y déjenme decirles, mis hermanos, que todos los lugares donde estuvo nuestro Salvador Jesucristo, todos, las casas que visitó, donde estuvo, a qué lugar estuvo, en los tiempos, nada fue porque se le ocurrió, ninguna cosa fue una casualidad. A quien sanó, todo fue por orden de su Padre. Todas las cosas que hizo nuestro Salvador Jesucristo lo hizo con propósito, porque se tenía que cumplir las profecías dadas desde antes de que Él naciera. Y de la misma manera, mis hermanos, nosotros todo lo que hacemos tiene un propósito en Dios. Y donde hemos estado, nuestros padres, donde hemos llegado, la iglesia, todo tiene un propósito en Dios. Nada es coincidencia. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, como Cristo Jesús lo cumplió en los tiempos en que estuvo aquí viviendo. Entonces, cuando dice que Él pasó por Betábara, que es la casa del transbordador, tuvo un propósito ese. Todos sabemos, mis hermanos, en el metro lo que es un transborde, ¿verdad que sí? Cuando vamos a transbordar, vamos en un camino, pero transbordar es ir, tomar una línea diferente, porque esa nos va a hacer llegar a otro lugar donde nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida, mis hermanos, también nosotros tenemos que hacer un transborde. Nosotros vamos por un camino de pecado, por un camino donde estamos mal, ¿verdad? Y el Señor le dice: es tiempo de transbordar, porque si tú te sigues por ahí, te vas a pasar del camino. Es tiempo de transbordar y te tienes que ir para acá. Entonces nosotros estamos en un camino donde estamos pecando, y entonces el Señor dice: ¿sabes qué? Ya no te vayas por aquí, es tiempo de transbordar. Tienes que avanzar al arrepentimiento. Así como tuvimos terrenalmente una casa, tal vez donde nacimos, ¿verdad? Donde crecimos, después nos mudamos de casa, ¿verdad? De solteros, de jóvenes, pero ya cuando nos casamos vamos a otra casa, y tal vez ya también de casados nos vayamos a otra casa, ¿verdad? No sabemos si esa sea nuestra morada eterna, o el Señor quiere que avancemos a otra casa, pero en las casas que hemos caminado tuvieron un propósito en el tiempo donde estábamos viviendo. Así, en el conocimiento espiritual, de la misma manera, mis hermanos, el Señor Jesús y nuestro Padre nos lleva a diferentes lugares donde es necesario, y las personas que nos rodean son necesarias e importantes. Por ejemplo, Juan el Bautista repetido, fue necesario que hubiera camino para hacernos ver que estábamos pecando, que estábamos y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y en nuestra vida también hubo personas que nos dijeron: ¿sabes qué? Estás mal, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que arrepentirte. Pero también las personas que nos rodearon, mis hermanos, fueron una pieza muy importante. Puede ser también que nuestros padres, ¿verdad?, nuestros hermanos, hayan clamado para que hubiera esa conversión, esa convicción de arrepentimiento y de que estábamos mal de pecados. Porque muchas veces nosotros llegamos, ¿verdad?, pero no sabemos quién estuvo derramando lágrimas por nosotros. No sabemos si fue el esposo o la esposa, alguien, ¿verdad?, que el Señor puso esa carga. Y ahora a nosotros nos corresponde, mis hermanos, interceder por los que han de venir a este lugar. Aunque nadie vea nuestras lágrimas, tienen que venir a Cristo. Entonces el Señor pone ese sentir, pero es muy necesario esa casa del transbordador, porque si no pasamos por esa casa de transbordador de pecado a vida, nuestra vida se va a perder.
Entonces esa casa es muy importante para cada uno de nosotros. Tal vez ya hicimos ese transborde hace tiempo, ¿verdad? Pero tal vez alguien de nuestra familia todavía no ha transbordado, mis hermanos. Y nosotros tenemos que clamar, porque en un tiempo alguien intercedió por nosotros, alguien clamó por nosotros. En mi vida personal, yo tengo hermanas que me ayudaron mucho y que clamaron por mi vida. Y así, hermanos, todos tenemos que clamar por alguien. A lo mejor nos toca a nosotros clamar por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por algún vecino. Pero es muy necesario, mis hermanos, esta casa del transbordador, porque nos lleva del arrepentimiento a la vida. Amén. Vamos a la siguiente casa, mis hermanos. Dice aquí Mateo 2:1: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente junto a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Entonces, cuando nuestro Señor Jesús nació en Belén de Judea, y Belén de Judea en el griego 965 es la casa de pan. Entonces, después de que nosotros nos arrepentimos, mis hermanos, de que nosotros tuvimos esa convicción de pecado y nos arrepentimos, venimos a Cristo, donde Él es la casa del pan. Y una de las cosas que hace nuestro bendito Salvador Jesucristo, mis hermanos, como dice Colosenses 2:14, dice que Él anuló el acta de decretos que había sido contra nosotros, que nos era contraria, quitando de Él en medio y clavándole en la cruz. En su grande amor, en su grande piedad, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a pagar un alto precio por nuestras iniquidades, ¿verdad? Entonces es tan importante que nosotros reconozcamos que hay un Dios que nos salva, que hay un Dios que nos perdona, y así como lo hizo por nosotros, también lo hace por otros y lo hará por otros. Tal vez los otros vienen en un proceso todavía no llegan al transborde, pero va a llegar. Entonces en Cristo, mis hermanos, en Cristo encontramos ese camino, encontramos esa casa donde Cristo Jesús vino a perdonarnos. Y el acusador, el que nos acusaba, es que tú eres un pecador, es que tú no tienes perdón. Dice Cristo: yo clavé esa acta de decretos, porque había una acta, mis hermanos, de que el acusador decía: estos tienen que morir. Pero Cristo Jesús clavó esa acta de decretos que teníamos que morir, pero dijo Cristo Jesús: yo pago el precio por esta alma, yo pago el precio porque yo la amo. Porque todo lo hizo por amor nuestro Señor Jesucristo, todo lo hizo por amor. Y es hermoso, mis hermanos, como cuando uno tiene un bebé. El bebé, cuando lo tenemos en brazos, ¿verdad? O desde el vientre, pues lo amamos las madres, ¿verdad? Y ya lo tenemos en brazos. Pero el bebé nunca se enteró ni se enteró, ni entiende el amor de un padre y de una madre, hasta que ya crece, puede comprender, o hasta que él es padre o madre, puede uno entender el amor de los padres hacia los hijos. Así, con ese grande amor, nuestro Salvador Jesucristo y el Padre eterno nos amó, que dio a su Hijo para perdonarnos. Entonces Cristo Jesús por eso nació en Belén, porque en esa casa el Señor nos sustenta, nos da vida, nos alimenta y nos pagó un alto precio por nosotros, mis hermanos. Entonces es hermoso. La palabra de Dios, mis hermanos, también nos dice en Romanos: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón, será salvo. Entonces, cuando alguien cree en Cristo Jesús como su único Salvador, entonces viene automáticamente a esa casa de pan, donde tiene refugio, donde tiene alimento, donde tiene consuelo, donde tiene vida eterna, donde lo tiene todo, mis hermanos. Pero fue muy necesario que antes él haya dejado el camino de arrepentimiento, haga el transborde para irse a esta casa donde está Cristo, donde nació Cristo, y Él nos da todo lo que necesitamos, mis hermanos. Es hermoso esto que preparó el Padre, porque Él le plació que naciera nuestro Salvador en casa de pan. Y ahí también nosotros llegamos a nacer a esa casa. Vamos a otra casa, bendito sea su santo nombre, porque Él es bueno en gran manera. Dice aquí en Juan 1:43: al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Les recuerdo,
Todos los lugares donde nuestro Señor Jesucristo fue no fueron coincidencias, tuvo un porqué, y en ese recorrido fue llamando a sus discípulos. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Dice: y Felipe halló a Natanael y dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue a Betsaida. ¿Qué significa Betsaida? Del griego es 966, es la casa de la pesca. De la casa de la pesca. Es hermoso como ya estudiando las casas tienen un porqué. Entonces, mis hermanos, aquí cuando iba de camino nuestro Señor Jesucristo, fue a Felipe. ¿Sí saben quién fue Felipe, mis hermanos? Aparte de que fue uno escogido por nuestro Señor Jesucristo, fue un apóstol, ¿verdad? Pero en su trayectoria, Felipe, mis hermanos, fue un grande evangelista. Él estuvo hablando en Grecia, en Siria, en Frigia, en varios lugares él estuvo yendo. Felipe fue un gran evangelista que Dios escogió y recorrió muchos lugares, y entonces él reconoció a Cristo Jesús como Salvador y él decidió seguirle. Él escuchó el llamado y fue y acudió a él. También me llama la atención que él conocía, Felipe conocía la ley, dado que él está mencionando en el verso 45. Dice: y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Felipe conocía la ley, porque está mencionando a la ley y todas las profecías que estaban escritas de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Natanael: ¿habrá algo nuevo? ¿Habrá algo bueno en Nazaret? Y mis hermanos, cuando dice aquí la casa de la pesca, cuando habla acerca de la casa de la pesca, es tan importante, mis hermanos, porque cuando uno ya vino a Cristo Jesús a casa de pan, y uno está tan contento de que ya uno tiene una salvación y el Señor está haciendo cambios en uno, está uno tan contento que uno quiere empezar a evangelizar. Y quiere uno que el papá le conozca, que los amiguitos, que el hermano conozcan de Cristo. Y empieza uno a pescar. Por eso se llama la casa de la pesca. Porque así como uno fue alcanzado, uno ya cuando está en la casa de la pesca, uno empieza a hablar del evangelio, como Felipe, que fue un gran evangelista. Entonces es bien importante, mis hermanos, que sea evidente que nosotros tuvimos un arrepentimiento, que tenemos salvación, y que en esa salvación que encontramos ese pan, encontramos también el gozo, y ese gozo, esa libertad, y en esa libertad nosotros empezamos a hablar del evangelio. En nosotros se tiene que ver, mis hermanos, que Cristo Jesús ha hecho una transformación en nosotros, y que por esa razón nosotros tenemos que andar hablando del evangelio. Y ahí viene la pesca, hablar de lo que el Señor ha hecho, de los milagros, cómo nos ha transformado. Y nosotros tenemos que ahí ya pescando, mis hermanos, tenemos que empezar a clamar con nosotros para que vengan al arrepentimiento, para que vengan a la casa de pan. Y también me llama la atención aquí, mis hermanos, como Natanael dice: ¿habrá algo nuevo? Dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Y muchas veces, mis hermanos, la gente, cuando uno empieza a hablar del evangelio, y dicen: no me lo den por muy bueno. Si yo conozco la vida de si yo conozco cómo es, si de él no puede salir nada bueno, si yo conozco su vida al derecho y al revés, yo lo conozco. ¿Habrá algo bueno ahí? ¿Habrá algo nuevo en esta mujer? ¿Habrá algo nuevo en este hombre? Pues sí, porque por su amor nos alcanzó. Porque si hay algo bueno que el Señor ve, entre todo lo mal, dice que el Señor entresaca de lo vil lo precioso. Entresaca de lo vil, aunque muchos opinen otra cosa. Así eran los fariseos. Se sentían ellos que sabían todo, porque habían estudiado, porque se habían preparado. Pero, mis hermanos, aquí no es lo que sepamos. Aquí no es cuánta trayectoria sepamos, cuántas cosas. Aquí es la obediencia y la fidelidad al Señor, y un corazón humilde para con nuestro Señor.
Eso es lo que importa. Aunque muchos opinen que de este saldrá algo bueno, si no está preparado siquiera, si es el hijo del carpintero y en qué lugar nació, ¿cómo puede salir algo bueno ahí? Y así dicen de nosotros. ¿Habrá algo bueno ahí? Si todavía tiene estos detalles, pues aunque tengamos detalles, mi Señor nos perfecciona. Por eso nos pasa por varios procesos en nuestra vida. Por eso nos va formando, por eso nos va corrigiendo como a hijos. No nacemos y luego nos graduamos, ¿verdad que no? No, tenemos que ir pasando procesos. Pasamos los básicos a caminar, a hablar, a primaria, secundaria, prepa, y así nos vamos preparando, ¿verdad? Aunque muchos digan, este se recibirá si con trabajo sabe leer. ¿Con trabajo sabe leer? Pues sí, pero Dios es un Dios que cambia. Dios es un Dios de milagros, que transforma, y lo vil lo hace precioso, y lo que no era, ahora es, y lo perdido lo encamina, porque Él es bueno. No importa qué perdidos andábamos, Él nos trae a una vida nueva, a una vida de transformación, y en esas casas nos va formando, en esas casas nos va perfeccionando, porque toda la obra que hace es perfecta. Así lo hizo con su Hijo y así lo hace con nosotros. Así lo hace, porque Él es bueno. Entonces la casa de la pesca, mis hermanos, es muy importante. Es muy importante que nosotros empecemos a pescar, a hablar del Evangelio. Cristo Jesús ha hecho esto en mi vida. No es necesario que ya conozcamos todos los manuales, los iremos aprendiendo, pero lo que tenemos que decir: Cristo me perdonó y me llevó a la casa de pan, y ahí encontré alimento, encontré casa, encontré consuelo, lo encontré a Él y me dio la vida. Por eso, ven y conoce, como le decía Felipe, ven. Así le dijo Natanael, le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Eso tenemos que decir. Pues tú ven a ver. Yo te digo que el Cristo vive y que no está en una tumba, sino que vive. Tú ven y ve, comprueba que ese Cristo vive. Al Dios que yo le danzo, al Dios que yo le canto, al Dios que yo le busco, ese vive. Entonces eso tenemos que decir, ir a pescar, porque Cristo liberta, Cristo salva, Cristo no está muerto, sino Cristo vive, mis hermanos. Cristo vive, bendito sea su santo nombre. Vamos a la siguiente casa, mis hermanos, bendito sea su santo nombre. Dice, bendito su nombre, es Juan 5, 1 al 6. Y dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, del cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Dice, porque un ángel descendía de tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Sabemos de antemano, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo lo sabía todo. Él sabía todas las cosas. Él sabía por qué estaba ahí, por qué iba a ese estanque de Betesda. Dice que era un estanque. Y lo que significa Betesda, mis hermanos, del griego 964, es casa de bondad, casa de misericordia. Casa de bondad y casa de misericordia. Y yo no puedo imaginar, mis hermanos, cómo un hombre puede haber aguantado 38 años de enfermedad. A veces con un año que tiene uno, o con una fractura de meses, se siente uno que ya no puede uno.
Y esta persona tenía 38 años, paralítico, que dependía totalmente de todos, para que lo llevaran ahí, para que le acercaran todo, para que hicieran todo por él. 38 años. Y a veces uno quiere que el Señor lo sane en un instante y que le resuelva las cosas en un instante. Como le place al Señor, yo no lo sé. Hay ocasiones en que el Señor responde en un instante, hay otras ocasiones que no, pero eso solamente sabe nuestro Señor. Él solamente sabe el porqué de las cosas. Y mis hermanos, Bethesda es casa de bondad y casa de misericordia. Esa es la otra casa al que el Señor nos lleva. El Señor sabía que este hombre paralítico ya tenía muchos años, pero le pregunta, aunque él sabe, él quiere ver lo que le va a responder. Quiere ser sano. Y él le dice, mira, cuando yo quiero acercarme y el ángel viene y mueve, ¿verdad? Cuando yo intento, ya otro me ganó. Y por más que intento, siempre hay quien se adelante a mí. Nunca alguien me ayuda para que yo pueda llegar. Ya llevo aquí 38 años y nadie hace nada por mí. Esto habla, mis hermanos, acerca de la vida del cristiano. Cuando entramos en la primera casa del arrepentimiento, pasamos ahí el transborde, pasamos a Cristo, casa de pan. Pero también después vamos a la casa de la pesca. Pero a veces sucede, mis hermanos, que ya tenemos varios años en el evangelio. Ya ese contento como que ya no está tan contento, o tienes caídas y te haces paralítico, que necesitas ayuda de alguien. Y resulta de que tienes ahí, ya estás en la iglesia y nadie te hace caso y te sientes paralítico. Y tienes tiempo en la iglesia y no avanzas. Y tú esperas que los hermanos que están a tu lado hagan algo por ti. Pero ellos pasan encima de ti porque ellos se preocupan por ellos y a ellos les interesa ir a ser sanados. Porque aquí dice que había, mis hermanos, dice una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Entonces está hablando de una gama muy amplia. Recordemos, mis hermanos, que antes no había ni ISSSTE, ni FOBISSSTE, ni Seguro Popular, ni nada de prestaciones como ahora, ¿verdad? Entonces había mucha gente enferma. Pero dice que ese lugar, mis hermanos, ese pórtico tenía 5 puertas. Tenía 5 puertas ese lugar. Y eso habla, mis hermanos, de las oportunidades que el Señor abre para el necesitado. Porque la misericordia del Señor no tiene límite. La bondad de nuestro Señor es inmensa, mis hermanos. Y el Señor siempre pone 5, que son sus 5 ministerios. ¿Para qué? Son 5 puertas que el Señor abre para todo el necesitado. Aunque no haya hermanos a tu lado, aunque no haya pueblo a tu lado que se preocupe por ti, sino que al contrario pasa encima de ti, ¿verdad? Hasta te salta, que estás tú tirado en el piso, él te salta y no le importa lastimarte con tal de obtener lo que él quiere. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Pero en el que hay misericordia siempre pone para nosotros puertas, salidas, ayudas. La misericordia del Señor, mis hermanos, no hay límite. No importa si estamos cojos, si estamos ciegos, si estamos paralíticos, cualquier enfermedad que el Señor es poderoso para sanar. Cualquier enfermedad, no solamente enfermedades, situaciones difíciles, situaciones complicadas, el Señor siempre abre, mis hermanos, esas puertas. El Señor dice, el cual tiene 5 pórticos, y 5 pórticos habla de 5 puertas, que habla de los ministerios de nuestro Señor Jesucristo, que Él abre puertas para que nosotros tengamos salida en cualquier situación, porque la misericordia del Señor es grande. Aunque uno a veces ya, vamos a decir la palabra fósil, ya se hizo fósil en el evangelio, ya está uno ahí, no se mueve y no avanza, ya se hizo uno fósil. Pero aún así el Señor da salida, porque la misericordia del Señor es hermosa, la misericordia del Señor es grande y no tiene límite.
Siempre el Señor nos da salida constantemente, en todo momento, porque su amor es grande y Él va a continuar con su obra. Su obra no se detiene, su obra no se queda quieta, no es estática, sino su obra avanza. Aparentemente, mis hermanos, nosotros dicen, bueno, no, yo no avanzo. Pues la obra del Señor continúa. Dice, mi Padre y yo trabajamos. Él, su Espíritu de Dios, Él siempre está en movimiento, siempre está en movimiento. Amén, mis hermanos. Vamos a la siguiente casa. Dice aquí la casa, esta casa, dice aquí, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Repito nuevamente, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? Ya hemos escuchado este pasaje, mis hermanos, acerca de la mujer que derramó este gran perfume, ¿verdad? Y en la palabra de Dios lo narra Mateo, lo narra Marcos y lo narra Juan. Estos tres discípulos narran este evento. Y me llama la atención porque ¿cómo es que los tres lo narran? Lo narran porque es un hecho que no puede pasar desapercibido, mis hermanos. Y son marcados en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Juan. Pero en el libro de Mateo es muy breve lo que están explicando de esa escena. En el libro de Juan está un poquito más amplio, y por eso puse los dos para que podamos entender más amplio lo que estaba sucediendo ese día. Y dice aquí en Juan, dice 6 días después de la Pascua. Acá en Mateo no menciona que era después de la Pascua. Dice 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces ya estamos entendiendo cuántas personas estaban ahí. Quiero que pongan atención cuántas personas estaban ahí. En el libro de Mateo, ¿qué personas estaban? Simón, estaba Simón el leproso. ¿Por qué le dicen Simón el leproso? Porque era leproso, porque ya no era leproso. ¿Por qué aseguro que ya no estaba leproso? Porque si estuviera leproso, recuerden que había lugares muy apartados a todos los leprosos. Y en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo sanó a muchos leprosos. Quiere decir que estaba en esa casa y que ya no era leproso. Entonces estaba Simón, ¿verdad? Pero acá está mencionando a más personas. Dice aquí, antes de la Pascua, Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Ya está mencionando a otra persona, el que había estado muerto y había resucitado de los muertos, dice el 2. Y le hicieron allí una cena. Marta, también estaba Marta que servía. Recuerda que Marta, mis hermanos, era una mujer que era muy afanada en las labores. Dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, y ungió los pies de sus discípulos, de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor. A ver, aquí en Mateo, ¿dónde dice que lo ungió? Dice que los pies. ¿Qué dice? La cabeza. Dice que ungió la cabeza. Y acá, ¿qué dice? En el verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y le ungió los pies de Jesús, y los ungió y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor. Y dijo a uno de los discípulos, Judas Iscariote, está uno más, ¿verdad? Ya está uno más, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces estamos viendo que había más personas. También entendemos, mis hermanos, que estaba Mateo, porque Mateo lo narra. Marcos también narra esa historia. Entendemos que también estaba Marcos, estaba también Juan, y habían más personas. Entonces habían muchos, ¿verdad? Entonces aquí también cabe mencionar, mis hermanos, dice que muchos opinan, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esto lo menciona Judas.
Cuando dice 300 denarios, mis hermanos, ¿saben cuál era el precio de un esclavo? 300 denarios. 300 denarios era aproximadamente el precio de un esclavo. Entonces ella lo derrama porque ella viene a ser siendo libre, porque ella fue también libre. Y era tanto el amor. Ella cuando derramó ese perfume muy caro, déjenme decirles que también, mis hermanos, el perfume que aproximadamente costaba 300 denarios era el salario de un año. Ella tuvo que trabajar un año, juntar ese dinero de un año, comprar ese perfume y derramarlo. ¿Cuánto era el amor, cuánto era el agradecimiento que ella tenía para con nuestro Salvador? Que ella no le importó y lo derramó sobre su cabeza y sus pies. Porque era eso que se hacía era algo de reconocimiento hacia las personas. Cada persona que llegaba a una casa, la costumbre era que le lavaran los pies. Era una costumbre. Recuerden, mis hermanos, que eran lugares desérticos donde había mucha tierra, y cuando venía alguien de visita era una, vamos a decir, una cortesía, un halago hacerles el lavarle los pies. Y entonces esta María lo hace, porque María siempre quería estar a sus pies de nuestro Señor Jesús, porque le amaba, porque le estaba agradecida. Mis hermanos, en nuestra vida, Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo muchísimos milagros aquí. Lo dice su palabra, muchos milagros. Pero ¿cuántos es mencionado que tenían agradecimiento? Muy pocos, muy pocos. Sanó a muchos leprosos. ¿Cuántos vinieron? Uno nada más. Sanó a muchos ciegos y pocos agradecieron eso. Sanó a mucha gente y pocos agradecieron. Y ese Dios que hizo lo mismo ayer, hoy y seguirá haciendo, sigue haciendo sanidad, sigue sanando a ciegos, sigue sanando físicamente, sigue restaurando, sigue dando vida eterna. Pero ¿cuántos agradecidos hay? Que nos guarde el Señor, que nos guarde mi Señor, de siempre en nuestras vidas ser agradecidos. Pero un agradecido se ve cuando es agradecido, porque ella no le importó. Ella lo que hizo de ese 300 denarios, de comprar ese frasco, ella no lo hizo para quedar bien, ella no la hizo para que la reconocieran, ella lo hizo porque estaba agradecida con el Señor. Y a veces nosotros llegamos a hacer alguna cosa y van a criticar, no les va a gustar. Pero ¿por qué da tantas vueltas? Pero ¿por qué se postra y siempre pecho tierra se pone? ¿Qué penitencia está pagando? ¿Por qué? Por agradecimiento. No sabemos el corazón de nadie. No sabemos. Aquí estaban los discípulos criticando, escogidos por Dios, por Cristo Jesús, perdón, escogidos por Cristo, porque escogió a sus discípulos. Y ahí estaban los discípulos criticando. ¿Quiere decir que en ese tiempo estaban perfectos ellos? Eran hombres como nosotros, imperfectos, escogidos por un Dios perfecto. Y el Señor nos ha escogido a nosotros imperfectos, que servimos a un Dios perfecto, que estamos en perfeccionamiento. Siempre, mis hermanos, va a haber quien opine, quien diga, aunque sean escogidos por Dios. Lo estamos viendo aquí. Aquí estaba Simón el leproso, estaba Mateo, estaba Juan, estaba Marcos, estaba Judas, estaba Lázaro, el que habían sido resucitados después de la muerte, y todos opinaban y todos decían. Está visto que cada quien tiene su manera de pensar y cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser renovados en nuestra mente, y nosotros tenemos que alcanzar a tener la mente de Cristo. También dice en las profecías que nosotros no debemos ver con nuestros oídos, ni escuchar con nuestros oídos, ni ver con nuestros oídos carnales, sino que tienen que ser transformados esos oídos y esos ojos, porque a veces el ojo es tremendo. El ojo es tremendo. Entonces, mis hermanos, aquí esta casa de Betania es la casa del dátil. ¿Saben cuáles son los dátiles, mis hermanos? Es el fruto de las palmeras.
Los dátiles son las palmeras aproximadamente de unos 30 metros, llegan a alcanzar 30 metros las palmeras. Y esas palmeras tienen la peculiaridad de que cuando hay un viento muy fuerte, se dobla, pero cuando pasa la tormenta, se levanta. Y esas palmeras producen dátiles, son pequeñitos así, pero tienen muchos nutrientes y aparte tienen una dulzura muy, muy extrema, son demasiado dulces. Entonces cuando llegan a esa casa, mis hermanos, había demasiada dulzura por esta mujer. Recuerden que la mujer también es una iglesia, y nosotros tenemos que llegar a ser esa casa de dátil, mis hermanos. No podemos ser amargados, no podemos ser amargados, aunque estuviéramos como ese paralítico de 38 años paralítico. No nos podemos amargar, porque tenemos una salvación preciosa, porque tenemos propósito, porque nos ha escogido nuestro Señor, porque nos está transformando. Nosotros tenemos que ser fruto del dátil, fruto de esa palmera. Tenemos que ser dulces, para que cuando alguien nos pruebe, esta dulzura me la dio el Señor, esta dulzura me la dio mi Señor. Entonces ella seguía siendo dulce, no importa lo que opinaban los otros, porque a veces decimos, pero ¿por qué gastaron esto? Está tan carísimo. ¿Por qué gastaron esto? Las ofertas en el internet están bien buenas. ¿Por qué se gastó tanto aquí? Y buscamos las ofertas. Esta María no buscó un perfume barato. Esta María no se fue a las ofertas ni a las promociones. Ella trabajó con gusto, y ese dinero que juntó de un año, ella para su maestro, para su Señor, porque lo amaba, porque fue tanto el impacto de ella que la endulzó. Así tiene que ser el impacto de vivir con Cristo. Tenemos que ser dulces, no amargos, mis hermanos. Tiene que ser evidente en nosotros, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estén opinando. Si nuestro Señor nos ha escogido y vive en nosotros, tenemos que ser dulces como esta mujer. No importa, porque ella lo hizo. Y menciona a nuestro Señor Jesucristo más adelante, dice, ¿por qué la critican? Déjenla, no la critican. Lo que esta mujer ha hecho conmigo va a trascender por todos los tiempos, va a ser notorio. Y cada vez que alguien lee este pasaje, mis hermanos, hacen mención en todo el mundo lo que esta mujer hizo. Entonces no importa, mis hermanos, si uno siente hacer algo y darle al Señor una ofrenda, una libación a nuestro Señor, y postrarte y clamar y enjugar sus pies, ¿verdad? No te importe si dicen que por qué estás gritando, por qué estás pecho tierra, por qué estás poniéndote de cabeza. No te preocupes lo que digan. Tú entrégale al Señor tu aroma, entrégale al Señor tu aroma, y gózate con Él, no te importe lo que digan, porque así es. Aquí todos los discípulos, los que hicieron milagros al Señor, estaban opinando y criticando a esta mujer. Todos somos escogidos por Dios, todos, pero unos hay más agradecimiento que otros. Guardemos nuestros corazones, guardemos nuestras vidas, mis hermanos, de jamás olvidar sus beneficios, porque dice la palabra, no te olvides de todos sus beneficios, porque el alma es olvidadiza, mis hermanos. El alma es olvidadiza. Cuando ya nos va bien, cuando ya estamos en holgura, se nos olvida el perdón, la misericordia, la transformación de nuestro Señor. Y que si nos tiene ahorita en descanso y en remanso y en paz, es por su grande amor. Jamás olvidemos todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque nos lleva a la casa de los dátiles, donde hay dulzura, donde hay alegría, porque nos ha transformado, porque vemos su fidelidad, porque vemos su amor, por todas las cosas que hace a favor nuestro. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Y yo estoy segura, mis hermanos, porque así es nuestro amado Salvador, que a todos ha hecho algo por nosotros,
Por todos ha hecho algo, principiando, mis hermanos, por la salvación, por el perdón, por la salvación que nos ha dado. Eso es grande. Y se nos olvida la salvación que nos ha dado. Y a veces nos amargamos por alguna cosa que no nos contesta. Por algo que no es resuelto nos amargamos. Tenemos que ser siempre dulces, porque las palmeras crecen y aunque venga la tormenta se doblan, pero pasando, miren, se levantan nuevamente. Nosotros tenemos que ser como las palmeras y dar fruto de palmeras y ser dulces, mis hermanos, ser dulces como la palmera, porque grandes cosas ha hecho el Señor y no olvidemos sus beneficios. Jamás, jamás vamos a postrarnos ya, a ser agradecidos con el que nos ha dado la vida, con el que no escatimó ni a su propia vida, no escatimó y fue con mucha decisión a la cruz del Calvario a clavar esa acta de decretos que era contraria. Nos perdonó, nos redimió, nos rescató, fue propicio a nuestras vidas, fue propicio a nuestras vidas, y su misericordia no se acorta. Su misericordia, y es motivo de alegría para nosotros, mis hermanos, porque es bueno en gran manera nuestro bendito Señor. Vamos a la siguiente. Bendito su nombre. Dice aquí su bendita palabra. En Mateo 21:1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto mandó a pedir nuestro Señor Jesucristo, porque ya se acercaba el tiempo de que Él iba a morir y tenía que celebrar la Pascua. Entonces por eso Él necesitaba un pollino, porque Él tenía que cumplir esa profecía en su vida de que iba a estar sentado, como dice aquí: decida, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces Cristo Jesús tenía que cumplir esa profecía, ¿verdad? Y por eso, mis hermanos, por eso Él manda a estos discípulos. Y cuando dice que pasa, mis hermanos, que vinieron a Betfagé, Betfagé del griego 967 es la casa de los higos, la casa de los higos. Recordemos, mis hermanos, que todas las palabras que empiezan con Bet es casa, y ya después viene la definición, como lo hemos visto, todas las palabras que empiezan con Bet es casa. Y bueno, esta casa es la casa de los higos. Y ya se acercaba el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo iba a morir, dice, porque vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Recordemos que el monte de los olivos se le decía monte de los olivos porque había muchas olivas, y eso representa el aceite, el aceite, el ungimiento, el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, el Señor Jesucristo manda y pide aquí, voy a leer nuevamente el verso 2, dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelo los dos. Nuestro Señor Jesucristo, toda la obra que Él hizo fue perfecta, mis hermanos, y ninguna cosa tuvo despropósito. También recordemos, mis hermanos, que el animalito, los burritos, vamos a decirle así, los burritos eran animales inmundos. Y en la ley decía que se podía redimir, era el único animal que se podía redimir por un borreguito. Mataban un borreguito y redimían un burrito. Significa que Cristo Jesús tuvo que ser muerto para que rescatara un animal inmundo. Un animal inmundo. Y nosotros cargamos al Mesías. Nosotros cargamos le damos la honra al Mesías. Nosotros estamos ahí
Nosotros le servimos, porque el propósito del burrito era servir al que estaba sentado. Nosotros le servimos a ese Mesías. A ese Mesías le servimos, mis hermanos. Y significa la casa de los higos. También los higos, mis hermanos, representan, porque en las profecías dice que cuando la higuera vean que florece, sabed que el Hijo del Hombre viene. Entonces habla de tiempos escatológicos, de los últimos tiempos. Y entendiendo eso, mis hermanos, también puedo yo entender que así como nuestro Señor Jesucristo redime a nosotros los gentiles, que éramos animales inmundos, porque Él vino al judío, no al gentil. Él vino a los limpios, no vino a los inmundos. Pero tenía el pollino, el burrito, era redimido, era rescatado, no moría. Todo primogénito de burrito por un borrego. Entonces Cristo Jesús viene y nos redime. Entonces cuando dice, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella, significa, mis hermanos, hay ocasiones, mis hermanos, que nosotros como siervos de Dios, o las familias, a veces nuestros hijos no buscan de Dios. Es frecuente que a veces los hijos no busquen de Dios, no amen al Señor, y dicen a los siervos: ore por mi hijo. Usted ore por mi hijo, porque mi hijo no quiere. Y siempre es así. Nos traen a nosotros los siervos: miren, mi hija tiene 15 años, se quiere ir con el novio, hable con ella, porque no quiere. O mi hijo, mire, está en esta condición, ore por él para que el Señor. Pero no funciona así, mis hermanos. No funciona así. Dice la palabra de Dios, dice: hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Entonces, primero, ¿a quién hay que desatar? Al papá. Si el hijo no está bien, es porque el papá no está bien. Entonces hay que desatar primero al papá y después traerlos a los dos. No siempre es así, pero este es un principio que nos muestra que a veces hay cosas en los papás por el cual el hijo no está bien. No está bien. Entonces nuestro Señor Jesucristo le plació así redimir a los inmundos y dar la libertad a las familias para que tengan libertad. Entonces en la casa de los higos, en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, ¿verdad, en Malaquías? Que hará volver el corazón del padre sobre los hijos y de los hijos a los padres. Y esta profecía se tiene que cumplir. Y nosotros como hijos de Dios podemos decirle: Padre, yo te recuerdo, tu palabra dice así, que tú volverías el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos a los padres. Y yo reclamo esta profecía que quedó escrita. Y tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quedó escrito, y yo reclamo tu palabra. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tu palabra, y tú eres fiel y verdadero, y sé que lo que está escrito aquí se cumple en mi vida, y yo lo tomo. Porque, mis hermanos, toda la palabra es verdad, toda la palabra es vida, pero depende de cada quien si tú tomas cada pasaje y tú lo crees y tú lo vives. Si me explico, por ejemplo, mis hermanos, es muy frecuente que cuando se declara bendición para el pueblo de Dios al final de los servicios, se lanza la bendición, ¿verdad? Pero no todos están recibiendo la bendición. Desgraciadamente, no todos. Es cuando se van, se paran, están con el celular, están platicando. Entonces, cuando se está lanzando la bendición, todos están, bueno, no todos, pero muchos no están recibiendo la bendición. Y eso ya depende de cada quien. Aquí están las bendiciones. Si alguien las quiere tomar, las recibe. Si no las quieren tomar, eso ya es decisión de cada quien. Porque a veces están más platicando con uno, platicando con otro, distrayéndose, que en lo que conviene más, en tomar las bendiciones del Señor, en tomar la palabra del Señor. Toda esta palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios, y es veraz, y es viva, pero cada quien depende si tú la tomas para ti o nada más la lees como una historia.
eso ya depende de cada quien. Entonces estas casas, mis hermanos, estas casas son etapas en nuestras vidas. Son etapas en nuestras vidas que cada quien decide, mis hermanos. Como lo vimos aquí, ¿verdad? En la casa del transborde, la casa de Betábara, de arrepentimiento, llegan a la casa de pan, hacen el transborde, van a la casa del pan, ¿verdad? Después vamos a la casa de pesca, hablando del evangelio. Cuando pasa mucho tiempo, ya se hacen paralíticos espirituales, pero aún así, mis hermanos, nuestro Señor es grande y nos viene a endulzar la vida. Nos viene a endulzar la vida y también nos da bendición y profecías a nosotros, y nos redime y nos rescata y nos transforma. Y así hay más casas, mis hermanos. No sabemos hasta dónde el Señor nos lleve. Como en lo literal, no sabemos si la casa donde estamos viviendo actualmente vamos a permanecer ahí o el Señor nos llevará a otra. Pero si fuera en otra casa, tiene propósito, porque nada tiene despropósito en el Señor. Todos los lugares donde estuvo nuestro Salvador Jesucristo no fue coincidencia, no fue algo fortuito, todo fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios, por orden del Padre. Nuestro Señor cumplió todas las profecías nos las cumplió para bendición nuestra y nos redime. A mí me gusta mucho cuando el Señor redime a esos burritos, nos redime a nosotros. Tuvo que morir un cordero limpio para fuera rescatado un animal inmundo, y ahí estamos nosotros y damos gracias al Señor. Vamos, gracias al Señor por todas las cosas que ha hecho el Señor a favor de nosotros. Pongámonos de pie, mis hermanos. Si alguien siente esos dátiles dentro de su ser y está contento y quiere expresar al Señor la dulzura, el agradecimiento, la misericordia del Señor, de que redimió a los burritos, ¿verdad? Si alguien está contento, puede pasar. Si alguien siente agradecimiento con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, puede pasar, como ustedes gusten. Si ustedes quieren derramar al Señor ese ungüento, ese aceite, y que la casa se perfume, mis hermanos, porque cuando alguien derrama sobre su cabeza, cuando alguien derrama sobre sus pies, dice que toda la casa estaba perfumada. Cuando alguien derrama, toda la casa queda perfumada. Todos somos bendecidos cuando alguien ofrece al Señor ese ungüento agradable. Vamos a orar, mis hermanos. Cierren sus ojos, vamos a estar aquí agradeciéndole al Señor, bendito sea su santo nombre. Si alguien se siente contento, vamos a agradecerle al Señor. Cuántas cosas ha hecho papá por nosotros, tantas cosas. Nos redimió, nos rescató, nos salvó. Sea tu aceite, mi Señor. Haya, mi Señor, aquí ese ungüento de tu pueblo. Haya ese ungüento de tu pueblo, papá. Se ha derramado sobre tu cabeza. Se ha derramado sobre tu cabeza, papá. El ungimiento que te hicieron esta mujer. La iglesia, Señor, que te unge. La iglesia, Señor, que derrama en tus pies y que se postra, Señor, agradeciéndote, papá, porque es grande tu misericordia, es grande tu amor que has tenido para con nosotros, papá. Ha sido bueno, papá, tu misericordia ha sido para con nosotros. Nos has perdonado, nos has salvado, nos has redimido. Venga tu aceite, papá. Venga, mi Señor. No olvidemos ninguno de los beneficios. No olvidemos ninguno de los beneficios de nuestro amado Salvador. Porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de ti. Espera en el eterno. Espera en nuestro Salvador. Gloria mía. Gloria mía. Grabaquía. Oh Santo Jesús.